RTP. Estamos con Juan Sebastián Naranjo, él es economista, y hablaremos sobre el costo del nuevo paro nacional y los efectos que podría tener en el país, aunque es un paro limitado. El país guarda recuerdos y hay análisis de lo que fueron los paros del 19 y del 22. Bienvenido, estimado Juan Sebastián, a la mañana en RTP. Le escuchamos. Buenos días a todos los radioescuchas de RTP, un gusto saludarles y un placer el analizar sobre lo que está transitando el país el día de hoy y en estos días, ¿no? Empecemos recordando los paros del 19 y el 22. ¿Cuál fue el impacto económico y cómo se lo calcula? Porque hay quienes a veces cuestionan los números que se presentan y eso, bueno, en el país yo creo que es razonable. Mire que desde el año 2019 al año 2025, 6 años después, el paro que se protagonizó era para evitar la eliminación del subsidio, lo que significa que se desperdiciaron vidas, se desperdiciaron recursos, se desperdició aquella afectación a la economía, porque al final, 6 años después, se está tomando la misma medida, ¿no? Para el año 2019 la afectación fue de 821 millones de dólares, esto a cifras macro, porque usted sabe que economía, a través de variables uno intenta medir la afectación o la elasticidad de cualquier tipo de decisión, pero a ello también hay mucha afectación en la ruralidad, ¿no? En los productores, en los agricultores, en los ganaderos, que al final a veces el número no abraza todas estas realidades. Para el año 2022, por ejemplo, fue una afectación de más de 1.115 millones de dólares. Y claro, nuevamente, la realidad es que aun cuando hay un número, hay una cifra que se ha intentado evaluar, no abraza toda la realidad. El problema además es que cuando hay estas manifestaciones o paralizaciones, muchos de los empresarios que están por tomar decisiones, muchos de aquellos capitales que están por venir al país o por aperturarse ya, capitales nacionales mismos, se frenan y claro, ponen en tela de duda el seguir adelante, ¿no? Porque al final sienten un estilo de inestabilidad política aquí en el país. Parecía que en estos 4 años de gobierno eso no iba a haber, por eso es que se sentía un aire de confianza, un aire de tranquilidad. Sin embargo, ya comienza a respirarse lo mismo que ha venido pasando en los últimos años, ¿no? Y al final esto es lo que limita o paraliza la economía. Cuando pasan estas cosas, nuevamente el agricultor que saca sus productos de la ciudad, el ganadero, todos ellos son afectados y al final el número tal vez y no termina abrazando estas realidades. Además del exportador, además, mire que las últimas semanas de las giras que ha hecho el presidente es en búsqueda de tratados bilaterales con más países, pero claro, este tipo de realidades son las que frenan el querer cambiarle al país o al final el darle más y mayor fuerza, ¿no? Las exportaciones no petroleras que tiene el país y que le está sosteniendo este año a la economía. Entonces, eso básicamente es lo que comienza a afectar y obviamente ya ha afectado y nunca será a favor, ¿no? Sino en contra, porque al final las manifestaciones del 19, del 21 y del 22 fue por eliminar o por frenar la decisión que hoy se está tomando. Bueno, economista Naranjo, hasta ahora parece que las llamadas al paro han tenido un efecto limitado. El cierre de vías lo vemos principalmente en Pichincha e Imbabura, aunque hay colectivos que anuncian movilizaciones que recién empezarían en días venideros en el Azuay, en Tungurahua. Pero quisiera moverme al menos un tiempo a las razones detrás de la medida del gobierno que genera esta reacción. La retirada del subsidio del diésel. Hay quienes dicen es parte del programa del Fondo Monetario, hay quienes añaden encima, probablemente es una exigencia de los estadounidenses, ahora que estamos buscando un acuerdo comercial bilateral con ellos. Los productores estadounidenses nos han llevado a varias instancias quejándose de que nosotros subsidiamos al camaronero ecuatoriano y al exportador ecuatoriano en general con el subsidio al diésel. ¿Qué otras razones podría haber aparte de las mencionadas? Bueno, la razón más fácil es identificar que en el presupuesto general del Estado aún tenemos un déficit de 4.4% del Producto Interno Bruto. Lo que significa es que al final el Estado año a año tiene que endeudarse, viajar a Washington para traer mayores créditos y, claro, sostener la economía. Y ya no tenemos un ITT, ya no tenemos producción petrolera, la producción es más petrolera, está en debacle. Entonces, ¿cómo se sostiene la economía ante estos tipos de realidades, no?
Además, hay un 40% que el Estado tiene que pagar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, un 60% que tiene que pagar al ISPA, al ISPOL. Entonces, nuevamente, ¿cómo es que el país puede año a año sostener sus finanzas cuando se vive básicamente bajo un espejo, bajo la especulación de que el Estado tiene dinero, cuando en verdad no es así, sino es que tiene que año a año viajar a traer mayor recurso para sostener la economía? Aun cuando se ha incrementado el IVA del 12 al 15%, todavía se evidencia un déficit fiscal. Entonces, la primera razón es que no puede el país seguir adelante financiando su gasto con deuda, sino más bien hacer una reingeniería del dinero que ingresa con el dinero que sale y ver al final cómo se termina sosteniendo la economía en el tiempo, cómo hacerle sostenible, ¿no? Por ello es que medidas como la focalización de subsidios, medidas como la eliminación de algunos subsidios han ido direccionando al Ecuador hacia un norte en el cual la realidad económica debe ser sostenible sin deuda, ¿no? Porque de otra manera ya en pocos años se pasará el 100% del Producto Interno Bruto, cosa que no es ajeno a países de Europa, pero bueno, Ecuador todavía es un país en vías de desarrollo, muy ajena a la realidad de las potencias, algunos de los países que ya son potencias en Europa. Entonces, al final esto hay que ponerle un freno, hay que hacer nuevamente una reingeniería de la economía, porque de otra manera año a año tendremos que incrementar o bien los tributos que se le cobran a los ecuatorianos o bien el nivel de deuda que año a año se va a adquirir, ¿no? Ahora, economista, volviendo a el panorama económico, ¿hay algo en particular en la época que tenemos ahora, septiembre, que pueda hacer más grave la paralización en el norte del país? Digo, por la producción que generalmente se mueve por allá y dado que las protestas se han concentrado de Pichincha hacia el norte. Bueno, es medio, a usted revisa las cifras o cómo este gobierno en este segundo mandato, en este tiempo de elecciones, tuvo el apoyo popular en algunas provincias, unas más que otras. Claro, y una de las provincias que menor fortaleza tuvo fue hacia el norte del país, ¿no? Todavía el correísmo se sostiene en estas provincias, entonces al final tiene algo de lógica que de algunos sectores geográficos venga el repunte de las manifestaciones y paralizaciones. Cabe destacar que inclusive muchos de los manifestantes no entienden siquiera la repercusión a nivel económico, sino más la causa llevada por sus líderes locales, ¿no? Entonces es así que uno evidencia que en algunos lugares hay mayor nivel de paralización que otros. Por ejemplo, miren Tungurahua, donde el presidente tuvo un apoyo casi cercano al 80%, no se ha evidenciado mayor manifestación. Chimborazo de la misma manera. En Pichincha, en Quito, más allá de la parte del norte, en la parte del centro-sur no se ha evidenciado nada, y es además porque a este tipo de manifestaciones siempre vienen los líderes políticos que son opuestos al gobierno y claro, empujan a que se escandalice, a que se magnifique, Claro, pero me pregunto si, aunque sea por mayor, ¿no? ejemplo, esta es una época mala, no sé, para el floricultor. Justo ahora tienen envíos, no veo que haya una fecha realmente conmemorativa cerca, así que creo que no. Sí. O por ejemplo, pongamos otro escenario, si estuvieran haciendo un paro en el este del Guayas y en los ríos, justo en la época de la zafra, a fines de año también sería un desastre para algunos productores en el país. ¿Hay algo en particular que debería preocuparnos sobre un paro en el mes de septiembre en ese sector del país? Bueno, mire que había este día famoso, ¿no? De las flores Sí. amarillas. Sí, definitivamente habrá tenido su impacto al lado norte del país. Y claro, bueno, pues, se dice que ya las manifestaciones pasaron de ser más que la fuerza a la inteligencia, porque atrás de esto hay grupos que impulsan en torno a afectar la economía del país para que se sienta y que el mandatario tome decisiones en torno a la afectación de la economía. Mire que este año las exportaciones no petroleras, flores, camarones, banano, cacao, son las que están sosteniendo la economía. No sería raro ver que ya comiencen a direccionar las manifestaciones y paralizaciones hacia estos sectores que están sosteniendo la economía. Esto para que el Estado, el gobierno, el presidente sienta mayor impacto y, claro, dé paso atrás en sus decisiones, ¿no? Esperemos que así no sea, porque al final la liberalización de los subsidios ha sido una intención de hace 6 años, de hace 2 gobiernos, que se tenía que haber tomado hace muchos años, ¿no?
porque nuevamente al Ecuador no lo podemos sacar adelante mientras hay un déficit fiscal, mientras las cifras sean llevadas por la especulación de la deuda, mientras sea financiado con viajes a Washington, el Ecuador no lo podemos sacar adelante definitivamente con esta realidad. Economista Naranjo, para concluir, tenemos un pronóstico, proyecciones de un crecimiento de encima del 3% del PIB para este año. Ya se ha derramado bastante tinta y gastado bastante saliva en debatir si es parte del ciclo económico, si es una recuperación por un año pasado afectado por los apagones, si son las medidas del gobierno, si es el clima, la suerte, el trabajo de los exportadores, en fin. Quisiera preguntarle qué sectores se nos pueden estar quedando atrás dentro de ese crecimiento, porque hay algunos que tienen un crecimiento bastante fuerte, otros incluso pueden estar decreciendo y tú terminas promediando el crecimiento del PIB en ese 3 y pico. ¿Hacia dónde el gobierno debería ver a los rezagados? Mire, uno de los sectores que no han sido impulsados por la falta de políticas pro microeconomía, pro producción, pro ventas, está el comercio, está la agricultura, está la factoría, están la ganadería. Yo creo que son sectores en los cuales el gobierno le ha faltado llegar con políticas, porque al final, nuevamente, las políticas primarias que ha tomado ese gobierno al inicio de su mandato son políticas más de carácter macroeconómico, de orden fiscal, pero le ha faltado impulsar, ¿no? La producción, la agricultura, la ganadería, la industria. Son sectores en los cuales usted sale a las calles o conversa con líderes de estas industrias y piden apoyo del gobierno. Es más, ya con reformas como la afectación, el tributo a las utilidades, comienzan ya a sentirse un poco ya afectados por las políticas que van tomando. Entonces, claro, se elimina este subsidio, pero al final uno lo que espera es revisar cómo a sectores como la agricultura y la ganadería favorece el gobierno, porque al final, mire el ejemplo, ¿no? Si alguien tenía una camioneta que gastaba $30, $50 al mes, hoy terminará gastando $80 y en el campo $30 sí es dinero. Entonces, claro, políticas, por ejemplo, en algún gobierno lo que se hizo es subsidiar la urea, eso sí favorecen a la economía. Yo creo que a eso le hace falta a este gobierno, impulsar al pequeño productor, al agricultor, al ganadero, porque al final los que salen a manifestaciones, porque se les paga o por otras razones de líderes locales, son esa gente, ¿no? La gente que en verdad está afectada por variaciones de sus ingresos de 20, 30, 40, 50 dolaritos, porque al final esas personas viven con eso al día, ¿no? Entonces, lo que creo que le hace falta a este gobierno es regresarle a ver a los grupos de la ruralidad, al agricultor, al ganadero, al productor, porque de esa gente es la cual depende las bases de la economía. Para concluir, un dato que se suma a lo que usted comenta. Según el Banco Central, la tasa de variación del valor agregado bruto por industria para el primer semestre de este año fue positiva para 15, 20 sectores, pero los sectores que muestran un decrecimiento son explotación de minas y canteras, enseñanza, salud, refinados de petróleo, actividades profesionales técnicas. Ahora, bueno, veamos qué nos dice el segundo semestre del año. Para eso estaremos conversando y con varios expertos como siempre, y esperamos poder hablar con usted nuevamente a futuro. Un buen día, economista Naranjo. Un buen día y que Dios bendiga al Ecuador. Amén. Nosotros vamos al corte comercial. RTP